Quería hablarte de un tema que marca la historia contemporánea. La historia contemporánea podemos ubicarla desde finales del siglo XVIII hasta nuestra época actual. Por supuesto pasaron miles de vicisitudes y los cambios y las transformaciones y los problemas y la complejidad del mundo en estos últimos 2 siglos y medio podemos decir que es muy superior por ahí a todos los siglos anteriores. La edad contemporánea se inicia, sabemos, con la Revolución Francesa y paralelamente con la Revolución Industrial. Hechos que van a transformar la estructura social, política, económica del Occidente, de Europa y también de América. No olvidemos que paralelamente a todos esos procesos se fueron dando las independencias americanas, hablo de americanas en general, comenzando por Estados Unidos y luego Hispanoamérica o Iberoamérica. Brasil tuvo su proceso muy particular, y la formación de los estados americanos modernos. Pero hoy quisiera concentrarme en Europa, y más específicamente en una nación muy importante de Europa, que es Francia. Francia, donde comienza la revolución que pareció iniciarse como un proceso de reformas moderadas, reformas necesarias, aunque muchos ya prematuramente vieron que los principios que estaban en la base de ese cambio que se estaba dando iban a conducir a revoluciones, a una revolución profunda, una transformación profunda de la vida social, política, cultural, que iba a transformar a Francia en otra cosa. Y entonces empezaron a advertir, ya desde fuera de la nación, lo vio Edmund Burke, y desde dentro un Rivarol, por ejemplo, advirtió de la deriva que iba a tomar ese movimiento de cambio, esa revolución. Evidentemente, en pocos años se radicalizó, se profundizó el proceso, costó litros y litros y litros de sangre, desencadenó una gran guerra internacional, un antecedente de las guerras mundiales que sacudieron al mundo en el siglo XX, entronizó a un tirano que quiso dominar Europa en nombre de esos principios en los que se había iniciado la revolución. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte. Y finalmente terminó una gran conflagración que se cierra en 1815 y que pone fin a ese proceso que se inició en 1789. Este hecho es trascendental y va a marcar la historia posterior. Y yo me voy a concentrar entonces en Francia. La Francia del siglo XIX, podemos decir, por lo menos en en la primera mitad del siglo, aunque también esto impacta también a lo largo de todo el siglo, podríamos resumirla como en dos términos, en dos conceptos, en dos ideas políticas: revolución y restauración. Luego de la revolución, cerrado el ciclo de la revolución cuando cae Napoleón, aunque muchos discuten si la revolución se cierra con la subida de Napoleón, en realidad podríamos considerar que el periodo napoleónico es una continuación de algún modo del proceso revolucionario, pero caído Napoleón viene la época de la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es el intento de restaurar un orden perdido a partir de la revolución. ¿Era posible restaurar absolutamente el antiguo régimen? Y seguramente no. La sociedad, las ideas habían cambiado, pero la restauración va a intentar por lo menos volver a ciertos principios fundamentales de la vieja sociedad. Tal vez cediendo en algunos puntos, tal vez adaptando las realidades
políticas, sociales, a los cambios que se han producido. Pero bueno, la restauración sería lo radicalmente opuesto, valga la paradoja de usar el término radical, ¿no? Lo radicalmente opuesto a la revolución. Tenemos ahí los reinados de Luis XVI, de Carlos X, tenemos la formación de distintos grupos políticos. Los ultras son aquellos que se oponen férreamente a las consecuencias de la revolución, a los principios de la revolución. Y bueno, estamos en un momento de esta lucha entre dos ideas, la revolución y la restauración. Bajo tierra, mientras aparentemente triunfa la restauración, los grupos revolucionarios siguen trabajando, siguen preparando el ambiente para poder llevar adelante los principios de aquella revolución aparentemente fracasada. Y así es que en 1830 tenemos un nuevo movimiento revolucionario, moderado, podemos decir, donde se tratan de armonizar lo inarmonizable, ¿no? Unir el agua y el aceite, la revolución con la reacción, con la restauración, porque caída la monarquía borbónica, la monarquía de Carlos X, caído el partido ultra, viene lo que se llamó la monarquía de Julio, los orleanistas, Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, como se lo llamó, un rey que gobernó a partir de una carta, de una constitución, apoyado por el partido burgués, más que por la vieja aristocracia, donde se buscaba armonizar los viejos principios, algunas viejas instituciones, aunque en realidad Luis Felipe ya no representaba a la vieja monarquía, con los nuevos principios nacidos en la revolución. Vamos a tener 18 años este régimen y paralelamente otros grupos radicalizados se van formando, se va transformando socialmente Francia, se van difundiendo ideas cada vez más radicales, anarquistas, socialistas, y en 1848 tenemos un nuevo estallido revolucionario, radical, ya no jacobino, sino también influenciado por las nuevas ideas socialistas. Justamente en ese mismo año se escribe el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, donde amenazan con el fantasma de la revolución, la revolución comunista que se va a extender por Europa. O sea, una vez producida la Revolución Francesa, la primera, ya el mito de la revolución se expande cada vez más y surge esta utopía de que por medio de una revolución social se van a transformar las estructuras sociales en pro de un mundo igualitario donde ya no existan diferencias entre distintos estamentos y clases sociales. Mientras tanto, se va desarrollando el capitalismo, el vapor, la industria, y frente a ese sueño utópico socialista tenemos una realidad concreta de un capitalismo en ascenso que avanza y que va a transformar también la sociedad en muchos aspectos con problemas y en otros aspectos positivamente, porque se van a aumentar los bienes, se van a descubrir nuevas formas de producción, pero paralelamente con el desarrollo de las técnicas de la ciencia, la medicina va a progresar, las expectativas de vida van a aumentar y por lo tanto la población va a ir creciendo. Pues al final del siglo podemos decir que hay una mejora material en medio de todos los problemas y las crisis sociales de este siglo que van a impactar en el siglo siguiente, en el XX, porque todos estos cambios, todas estas transformaciones y todas estas ideas liberales, socialistas, nacionalistas, van a terminar impactando en el siglo XX con el estallido de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial
y la expansión de esta ideología revolucionaria que va a querer dominar el mundo y hacer un mundo nuevo y mejor, cosa que ya en el 2026, habiendo vivido un cuarto del siglo XXI, sabemos que toda esa historia terminó muy mal y que esa utopía fue una utopía falsa, que trajo desolación, destrucción, horror al siglo XX. Pero quedémonos en los horrores y en los progresos del siglo XIX, en esa Francia. Habíamos dicho, termina el ciclo revolucionario, una primera restauración, 1815-1830, la revolución burguesa del 30, la monarquía orleanista, que cae en el 48, se establece una segunda república con influencia de las ideas socialistas, que fracasa, como todo ideal socialista fracasa, y enseguida hay que buscar algún intento restaurador. Y ese intento restaurador, o parcialmente restaurador, va a estar encarnado en la figura de un nieto, un sobrino, de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón, que se va a terminar convirtiendo en presidente de esa república y la va a transformar en un imperio. Va a él convertirse, como su tío lo había sido, en emperador a través de un plebiscito, y se va a establecer el segundo imperio francés, un imperio que va a durar 1850 hasta 1870, 20 años, de realizaciones, de transformaciones. Se transforma París, aparecen los bulevares en la París del siglo XIX. Es un emperador que cede en algunos aspectos a las nuevas ideas liberales, pero que también representa orden, prosperidad, instituciones ordenadas, y que Francia tiene un momento de paz, de orden y de desarrollo durante el periodo de Luis Napoleón, más conocido en la historia como el emperador Napoleón III. Un paréntesis, es también la época, por ejemplo, de las apariciones de Lourdes, ¿no? Este es un tema religioso que habría que dejarlo entre paréntesis para otro momento, pero habría que preguntarse por qué estas apariciones, por qué en Francia. Pero bueno, es un signo, una señal de la época. Mientras la Europa de esos momentos es una Europa agitada, sabemos el tema de las revoluciones, del anarquismo, del desarrollo del marxismo, el capitalismo sigue avanzando. A partir de 1870 se va a dar la segunda revolución industrial, y en el centro de Europa se van reordenando las naciones. El viejo imperio austríaco tiene que competir por el control en el centro de Europa con la floreciente y naciente y fuerte Prusia, ¿no? ¿Quién se queda con el control del mundo alemán? Francia, que era una vieja rival de Austria, apoya en un momento a Prusia, ayuda a fortalecer a Prusia, que le gana una guerra a Austria y se termina instaurando a partir de esa guerra el imperio alemán, el moderno Estado alemán en torno a Prusia, y el viejo imperio austríaco queda separado ahí al sur, en el centro de Europa, como un resabio de los tiempos medievales, del viejo Sacro Imperio romano-germánico, con la familia de los Habsburgos al frente, el viejo Francisco José, aquel emperador que reinó tantas décadas, y esta Prusia, que necesita hacerse fuerte, va a terminar enfrentándose con la Francia del emperador Napoleón III en una guerra que la va a derrotar, que va a terminar provocando la caída de Napoleón III, el que había apoyado a Prusia contra Austria. Ahora se ve vencido por esa Prusia en ascenso, esa Prusia que va a terminar siendo el segundo Reich, el imperio alemán, se va a terminar convirtiendo en el imperio alemán, una Prusia que va a salir a competir en los imperios coloniales
en África, con Francia, con Gran Bretaña. No tenemos que olvidar allá en el norte la gran potencia de la época es Gran Bretaña, que se está expandiendo por los mares, que es la gran potencia capitalista, pero que la nueva Alemania no se va a quedar atrás, se va a dar en esta nueva Alemania la segunda revolución industrial. Paralelamente también se están desarrollando los Estados Unidos y tenemos un mundo en transformación y en ebullición, donde se dan nuevas ideas. En esta Francia surge un Augusto Comte, ¿no? Con esa fe en el progreso, esa fe en la ciencia, también en el orden social, frente a las amenazas de las revoluciones. Es un momento de cambios, de convulsión. Caído Napoleón III en Francia, se establece la Tercera República, una Tercera República laicista, derrotista frente a los poderes que se han establecido y que se va a ver sacudida por las amenazas de revoluciones más radicales. Todo esto en un ambiente debido al positivismo, de optimismo, a pesar de la guerra perdida, la llamada la Belle Époque, esa París que se había transformado en tiempos de Napoleón, es la París de los espectáculos, de los cabarets, de la ruptura con las viejas costumbres, que vive optimistamente, un optimismo superficial en los sentidos, en la época del can-can, y toda esa ilusión finalmente se va a desmoronar cuando todo esto termine estallando en 1914. Pero eso es motivo de otra charla. Te quiero dejar solamente con esta idea, con esa Francia, ¿no? Entre la revolución y la restauración, esa inestabilidad política, esa prosperidad que en un momento le dio Napoleón III y esa Tercera República de la Belle Époque, que vivió un sueño, una ilusión, a pesar de ser una nación derrotada, que ese sueño, esa ilusión, terminó en pesadilla en 1914.